Comience la habladera de paja como dicta la norma. Y hoy no vamos a darnos más largas con este cuento, que lo que se viene es pecoradas politiqueras. Y en esta ocasión le vamos a dar palo al líder del pueblo, al guerrero que se le ha puesto al frente, bueno, según él, puesto al frente y darle guerra al innombrable, a Lord Petrovsky. Y de pronto ustedes dirán, pero ven acá, ¿y tú por qué vas a dar palo a Lord Petrovsky si él se preocupa por el pueblo? Y yo te diré, precisamente esa clase de políticos, y de pronto va a sonar extraña la expresión, porque por definición, un político populista es aquel cuyas propuestas están básicamente hechas a la medida para encantar el oído de sus electores. Y tú me dirás, pero ¿no se supone que esa es la base de la democracia? Que un político pueda crear propuestas enfocadas en las necesidades del pueblo. Y yo te diré, nuevamente te reitero, nunca me voy a cansar de decirlo, la política es el arte para que hombres sin escrúpulos gobiernen a gente sin memoria. En ese orden de ideas, si tú tienes buena parla y te fajas unos discursos que precisamente van orientados a todas aquellas cosas para endulzarle el oído a cierto público objetivo, evidentemente como político vas a triunfar. Y entonces ahí es donde se pone interesante la cosa, porque claramente se forman dos bandos. El primer bando es el bando del innombrable, porque precisamente ahí es donde se ve lo interesante de esta dualidad actual que rige hoy en día en Colombia. Y como les digo, eso ya no es, eso hace parte de la historia de Colombia, siempre ha sido así: bando realista, bando revolucionario, bando liberal, bando conservador. Y hoy en día el bando del innombrable y el bando de Lord Petrovsky. Entonces, cuando tú ves a esos dos personajes, estás viendo dos caras de la misma moneda. Dos personajes que son políticos populistas que endulzan el oído a su público objetivo. El innombrable le endulza el oído a los colombianos de bien, prometiéndoles seguridad democrática, prometiéndoles las maravillas que contentarían a ese público objetivo. Y Lord Petrovsky, evidentemente, como la contraparte, el contrapeso del señor el innombrable, evidentemente enfoca sus propuestas en el pueblo. ¿Qué sucede? Y es algo antes de entrar con la pecorada del señor Petrovsky. Resulta y pasa que si tú te pones a analizar la manera como Lord Petrovsky llegó al poder, muchos colombianos de bien hablan de fraude electoral, pero es que ahí es donde está lo interesante. A mí, cuando me echan esas historias de fraude electoral y bla bla bla, yo me pongo a analizar, cuando tú haces elecciones, ¿quién es el dueño o quién es el organismo que controla la cuestión de las elecciones? Una vaina que se llama Comisión Nacional Electoral. Y yo te pregunto, ¿eso es un ente privado? No, ese es un ente político. Todos y cada uno de los miembros que trabajan en esa institución son cuotas políticas. Así me digan que no, porque hasta los propios organismos de control son nombrados de manera politiquera. ¿Ya? Entonces, así como Duque se nombró un fiscal de bolsillo llamado el Cocoloco Barbosa, ahora Petro se puso su propio fiscal. Y como siempre, que ahí donde está lo interesante, la filosofía de los organismos de control es poder ejercer control político. Bueno, no tanto control político, control sobre el accionar de los políticos, de manera así como si fuera un coordinador de disciplina, una vaina así. Bueno, por ahí va la vaina. Así como cuando te portabas mal en el colegio, que te sacaban, ¿cómo que se llama? Hombre, el acta de disciplina donde te portaste mal te podían firmar. Tarjeta amarilla, tarjeta roja, suspensión. En Colombia, para los políticos,
Lo interesante es que esos organismos de control no pertenecen a ningún ente privado, es decir, los organismos de control no son totalmente independientes como dicen ser, son nombrados, y vuelvo y repito, cuando gobernó el señor Duque puso a su fiscal de bolsillo, el Cocoloco Barbosa, y ahora que hizo Petro, se puso su fiscal de bolsillo, la fiscal que está ahora en acción. Entonces tú me dirás, no, pero es que la fiscal de ahora es íntegra. A ver muchachos, pongámonos serios. Ese cargo es nombrado por un político y hay una ley básica en la política. Todas las cosas, todos tus accionar, todas las leyes que tú vas a firmar, tú nunca vas a firmar algo que te perjudique. Tú siempre vas a firmar las leyes a tu acomodo. Y vuelvo y lo repito, si yo fuese político yo también haría lo mismo. Yo no voy a firmar una ley que me perjudique, yo no me voy a pegar un tiro en el pie. Siempre voy a poner mis leyes a mi acomodo. Y eso aplica tanto para el bando de Innombrable como para el bando de Lord Petrovsky, el líder del pueblo. Entonces, evidentemente, esta fiscal que está ahora, olvídate que las pecoradas que haga Petro y sus allegados van a ser investigadas por esta fiscal. Y si lo hace, que esperaría que lo hiciera, porque es que eso es lo que se espera de un organismo de control serio, maduro, responsable, pues digamos que así como pasó con el Cocoloco Barbosa, le van a empezar a buscar las caídas. Pero digamos que el Cocoloco Barbosa también se pasaba un poquito de la raya, ¿ya? Al man le gustaba imponer, o sea, sacar casta de su, ¿cómo es que es? De su alcurnia, de que yo soy el fiscal, hijo de puta, yo soy el organismo de control, y a veces se pasaba de piña. Entonces, en esas ínfulas de poder, a veces el Cocoloco Barbosa se pasaba de piña. Entonces yo espero que esta fiscal que está ahora, pues por lo menos haga su trabajo decentemente. Vamos a ver, vamos a darle tiempo al tiempo. Ya el tiempo nos dará la razón si esta fiscal es capaz de empezar a investigar las cosas, los detalles del señor Lord Petrovsky y sus allegados. Entonces, volviendo al tema, que me desvié un poquito, pero era para darle contexto, porque precisamente algo que caracteriza, es decir, es difícil hablar de pecoradas para Lord Petrovsky, porque de la misma manera es difícil hablar de pecoradas para el señor Innombrable. ¿Qué pasa? Si nos vamos al manual del político, el Innombrable y Lord Petrovsky son la personificación de cómo ser un político, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Primero que todo, tienen un don para la oratoria exquisito. Lord Petrovsky se cansó de peinar políticos en el Congreso. Durante campaña, todo el que se le ponía enfrente lo peinaba. Y si nos vamos y hablamos del Innombrable, hombre, ese señor tiene esa, yo creo que ¿cómo que se llama? Al Innombrable le dicen el palabrero. O sea, parece un vendedor de estos de allá, de la cultura paisa. Hombre, que el man puede estar haciendo sus pecoradas, pero el man te tira, qué cool el discurso tan elegante, que tú te comes el cuento. Y te lo tira tan elegante que hasta, como dicen por ahí, quedan de amigos. Entonces, vamos a coger para acá, porque ya le di la vuelta aquí al centro comercial y digamos que quiero improvisar. Vamos para acá, para seguir hablando paja de las pecoradas politiqueras. Entonces, seguimos hablando. El manual del político, por eso es que es difícil, o sea, yo señalo porque mi compromiso en las pecoradas politiqueras es que yo le voy a dar palo a todos los políticos. Así de sencillo. O sea, llámenme envidioso, llámenme como quieran, pero papi, tú y yo nos ganamos la plata sudándola. Y esos hijos de puta se ganan 30 millones de pesos al mes hablando huevonadas en el Congreso. ¿Y esa plata de dónde sale? De nuestros impuestos. Y ahora que hablamos de impuestos, de eso trata la pecorada de Lord Petrovsky. Resulta y pasa que el líder del pueblo, el man es economista, entre otras cosas. Yo esperaría que un economista presentara mejores propuestas, y más si está en el cargo ejecutivo del poder político. Pero viene el señor Lord Petrovsky y se le ocurre la brillante idea de, oye, ¿y por qué no financiamos
el servicio de transporte público con impuestos? Loco, eso que voy a mencionar ahora es tema para otro video que no tiene que ver con pecoradas politiqueras, pero sí tiene que ver con el accionar de los políticos. Yo no sé cuál es la moda que tienen los políticos de estas regiones plataneras de creer que todas las políticas que implementan los países de primer mundo son la maravilla, son la panacea, son la solución a los problemas. Loco, piensen un poquito, pónganse a analizar las cosas. Usted no puede copiar y pegar una política e implementarla así a lo bestia en este platanal, porque no va a funcionar. Las políticas van en función del contexto socioeconómico y cultural de la sociedad donde se implementan. Así de sencillo. Entonces, cuando al líder del pueblo se le ocurre la brillante idea de poner un impuesto en la factura de la energía para que toda Colombia financie el servicio de transporte público, yo enseguida digo, ¿y entonces a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Porque precisamente le dieron tanto palo al presidente anterior, y no lo estoy defendiendo porque ese sí fue una pécora, pero premium. Le dieron tanto palo porque el man empezó a crear impuestos, bajo la excusa de la pandemia. Entonces crea impuestos y le daban palo por eso. Y ahora viene el líder del pueblo, se monta en el poder, y ¿qué es lo que se le ocurre? Ay, vamos a inventarnos un impuesto. Papi, entonces ¿dónde está la coherencia? Por eso es que yo les digo que el primer requisito para un político en funciones es saber mentir. Si tú en propuesta como político vas a proponer que no vas a poner impuestos, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues al poder? Vas a invertirte un impuesto. Menos mal, o sea, yo le voy a hacer seguimiento a esa propuesta porque precisamente esa brillante idea de clavar otro impuesto en la factura de energía, loco, pongámonos serio. Pongámonos serio porque, es decir, hay dos problemas, no solamente desde el punto de vista de la coherencia, que es lo primero, sino que hay un problema todavía peor. Colombia, como muchos países en el mundo, es un país corrupto. Todos los políticos, o su gran mayoría, en mayor o menor medida, son corruptos. Entonces, si tú vienes y me inventas un impuesto, adivina a quién se le van a salir los colmillos enseguida. Se van a frotar las manos con esos jugosos impuestos. Pues precisamente esos politiqueros corruptos van a ver una mina de oro de donde sacar plata. Ahí donde voy. Van a inventar otro impuesto. ¿Y quiénes van a pagar esos impuestos? Nosotros, los esclavos. Porque, vuelvo y repito, cada vez que usted se invente un impuesto supuestamente para ayudar al pueblo, los primeros que van a evadir esos impuestos son los colombianos de bien. ¿Por qué? Porque tienen tanto el capital económico como para escribir las leyes a su acomodo, en este caso las leyes fiscales, como también tienen la capacidad económica para poder financiarse el contador de su preferencia y evadir impuestos legalmente. Porque esa es la maravilla. En Colombia, echa la ley, echa la trampa. Así de sencillo. Entonces, volvamos, que ahora sí les voy a dar los detalles de esa propuesta. Viene el líder del pueblo y dice, bueno, ¿por qué no nos inventamos un impuesto y con ese impuesto financiamos el transporte público, que sea gratuito para todo el mundo y que lo pague todo el mundo? ¿Cuál es el primer problema con eso? Primero que todo, estás tomando una idea que posiblemente funciona a las mil maravillas en países de primer mundo, pero que esto, vuelvo y te repito, esto no es Dinamarca, esto no es Noruega, esto es un platanal. Estamos en Colombia. El país, no joda, no voy a seguir dando palo, porque Colombia tiene sus cosas bonitas, pero es un platanal. Entonces, querer pretender tomar una política que funciona bien allá en los países nórdicos, en los países de primer mundo, y meterla aquí así a lo bestia en este platanal, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Estoy viendo cómo cruzo aquí. Vamos a meter un piquecito aquí de rapidez.
Listo, ya cruzamos. Entonces, mira los tranconcitos bellos, hermosos, preciosos a esta hora del día. Bueno, que siga hablando paja premium. Primero estás tomando una idea que funciona bien allá, pero que vuelvo y repito, cada política tiene que ser desarrollada en función del contexto socioeconómico y sobre todo cultural. Colombia es un país que se caracteriza por la evasión fiscal, y no solamente la de los colombianos de bien, porque si nosotros fuéramos un país serio, maduro, responsable, desde el gran empresario hasta el que vende dulces en el bus, o sea, el trabajador informal, todos, absolutamente todos pagarían impuestos. Y número dos, para quienes no lo sepan y se enteren, en los países donde los sistemas fiscales están bien organizados, la evasión fiscal es un delito, y como delito paga cárcel, y como delito tiene sus organismos, sus fuerzas de la ley que persiguen a los evasores fiscales. Ejemplo de ello, Estados Unidos, creo que es el ejemplo como más bizarro, porque si no estoy mal, no sé si fue en la presidencia de Trump o en la presidencia del amigo Biden, las fuerzas que hacen el control y la recaudación de los impuestos y que persiguen a los evasores fiscales, les iban a entregar armas como si fueran un miembro más de la policía, cuando esos son simplemente civiles. Yo sé que en Estados Unidos hay libre portación de armas, pero es que tú estás representando al gobierno y por tanto las instituciones, todos los funcionarios del gobierno no pueden tener armas, o por lo menos tener armas para el ejercicio de sus funciones, únicamente las fuerzas de la ley. Entonces, en un país serio, maduro, responsable, la evasión fiscal es un delito que paga cárcel. Aquí nos cagamos de la risa, porque aquí, tras que hay una carrandanga de impuestos, tú y yo no declaramos renta, y por ahí hay propuestas políticas para supuestamente empezar a declarar renta como si fuéramos un país fiscalmente responsable. Eso por un lado. Y por el otro tenemos el grandísimo problema de la corrupción. Es decir, todo país que sea fiscalmente responsable no se puede dar el lujo de ser un país corrupto. ¿Por qué? Porque entonces está recaudando el Tesoro Nacional y se lo está dando en bandeja de plata a los politiqueros para que roben y se enriquezcan. Entonces, ese es el problema que tiene nuestra sociedad platanera, y eso no es solamente un problema de Colombia, es un problema transversal. Por lo cual, yo no conozco el primer político ingenuo, así que a mí el señor Lord Petrovsky no me puede salir con el cuento que yo no vi venir eso. No, papito, póngase serio, te lleva años en la política, así que no me venga con el cuento de que no vio venir el problema de la evasión fiscal, no vio venir el problema de la corrupción. O sea, primero subsane esos dos problemas antes de ponerse a inventar cualquier huevonada relacionada con impuestos. Eso por un lado. Y número dos, si te vas a poner en la patineta de recaudar impuestos, Lord Petrovsky, loco, invéntate un organismo tú y no pongas a una empresa privada a recoger impuestos, porque entonces ahí está la otra. Cule chicharrón, o sea, inventas el impuesto y vas a poner una empresa privada a cobrarlo, porque tampoco me vas a venir con la historia de que en Colombia hay empresas públicas manejando el tema de los servicios públicos. O sea, pongámonos serios, loco, no seamos ingenuos. En ningún lado conozco una empresa, y si la hay, por favor, infórmeme, edúqueme, dése el lujo de corregirme, porque hasta donde yo sé, las empresas públicas que tienen servicios aquí en Colombia, el público nada más tiene el nombre, la razón social, pero cuando tú empiezas a ver, las accionistas son banqueros, son sociedades anónimas, o sea, son empresas privadas, de público nada más tienen el nombre. Entonces, pongámonos serios, pongámonos serios. Entonces, para dejarnos de dar, porque se extendió, pero es que precisamente se extendió, ¿por qué? Porque el señor Lord Petrovsky es un político de oficio, así como el innombrable. El innombrable hace sus fechorías
pero nadie le demuestra nada. No solamente por el poder que tiene, sino porque sabe hacer sus fechorías, mi ave. Y si tú intentas demandar al innombrable por las fechorías que ha hecho, se te forma que tronco, o sea, se te hace difícil poder demostrar eso. Porque hacen las cosas bien hechas, o sea, eso es lo que llamamos el político de oficio. O sea, así como hay político pécora, hay político de oficio que sabe hacer sus fechorías y que para tú demostrarle algo no joda, difícil. Te toma mucho tiempo. Entonces, para no alargar más esta habladera de paja, y de pronto se extendió porque, para poder contextualizar la pecorada, porque de pronto tú lo ves inocentemente, hay un impuesto, otro impuesto en la factura de la luz para financiar el servicio de transporte público para todo el pueblo. Papi, pongámonos serios. Problema de corrupción, problema de evasión fiscal. Y número 3, cuando tú planteas, y por eso vuelvo y repito, ese tema de poner gratuito el sistema de transporte público, ¿por qué funciona de maravilla en los países desarrollados? Hombre, muy simple. En esos países, primero que todo, son países relativamente pequeños, geográficamente hablando. O sea, a nivel económico son grandes, tienen grandes capitales, pero geográficamente son pequeños. Es decir, la infraestructura vial de esos países es pequeña, es fácil de mantener. Y desde el punto de vista operativo, es fácil de operar, porque son países pequeños. Pero entonces, si a esa película, vamos a cruzar aquí rapidito, si a esa película tú vas a venir a implementarlo a este platanal, que geográficamente es un país grande, loco, se te vuelve una locura hacer eso. Porque tratar de operar como hace un país nórdico este platanal es prácticamente imposible, es inviable económicamente. Necesitarías tener un músculo financiero que, por decirlo así, la industria de las harinas, guiño guiño, tiene el capital suficiente para hacerlo, pero eso sería lavado de activos, ¿sí o no? Guiño guiño. Entonces, eso por un lado. Entonces, para resumir tanta habladera de paja y poder redondear la idea, la pecorada del señor Petrovsky fue plantear la idea, y la idea todavía está en el tintero. Ojo con eso, no se extrañe que un día se les aparezca un nuevo impuesto en la factura de energía y se acordarán de que fue el líder del pueblo el que planteó la idea de financiar los sistemas de transporte público a punta de impuestos. Eso por un lado. Y por el otro, a mí me gustaría ver a un colombiano de bien haciendo fila en Transmetro. Sinceramente me gustaría ver esa escena, porque sería lo más surrealista, así como novela de García Márquez, que le gusta plantear escenas surrealistas. Bueno, una escena surrealista maravillosa, un colombiano bien haciendo fila para coger Transmetro. Maravilloso, sería extremadamente surrealista, como sacado de un libro de García Márquez, porque eso ellos nunca lo van a hacer. Los colombianos de bien nunca se van a mezclar con la chusma. Precisamente el orgullo y la filosofía de vida de estos individuos va en la segregación social. Nosotros somos la casta, somos los colombianos de bien, la gente con alcurnia, y el resto es la chusma, y la chusma hay que apartarla. Entonces, cuando Lord Petrovsky inocentemente viene y dice, no, es que vamos a financiar el sistema de transporte público para el pueblo, para que todos los colombianos puedan utilizarlo. Yo así, como dice el meme, mira la cara con la que te mira Conan, porque eso es extremadamente ingenuo y es extremadamente ridículo. Eso por un lado. Y dos, teniendo en cuenta de que es un político de oficio, los políticos de oficio no tienen ni un pelo de tonto. Nunca dan una puntada sin de darle. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Y bueno, se las dejo ahí. Se las dejo ahí, dijo el cacique. Esténse pendientes porque todo el mundo habla de aquello, de lo otro y de esto. Y por ahí queda en el tintero ese impuesto. No te sorprendas el día que se aparezca un nuevo impuesto en la factura LOW, supuestamente financiando
los sistemas de transporte masivos. Se las dejo y dijo el cacique y nos pillamos en una próxima sesión de pecoradas politiqueras.